Bienvenidos estudiantes a otra clase más de orientación y proyecto de vida. En esta ocasión vamos a meditar o a estudiar otra lección más que se titula Honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos de Dios son perfectamente claros en lo que dicen y en líneas generales en lo que requieren. Sin embargo, implementar esos mandamientos en maneras prácticas y en la esencia de la vida puede representar un desafío. Puede requerir pensamientos, oración y creatividad. Este es exactamente el caso con el cual el quinto mandamiento, que yo creo que todos lo conocemos, es honra a tu padre y a tu madre. En esencial, para los hijos adultos, los hijos más pequeños honran a sus padres por medio de la obediencia. Pero, ¿cómo lo hacen los adultos? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres adecuadamente? Honrar a los padres es una forma de honrar toda autoridad, dentro de ellas también a Dios. Como dice Tim Keller, es el respeto por los padres lo que funda la base para todos los tipos de respeto y todos los tipos de autoridad. También señalé que no existe un punto final para este mandamiento. Debemos honrar a nuestros padres y en la infancia, en la adultez, puesto que nuestra deuda con ellos es de un honor que nunca termina. ¿A qué se refiere Dios con el honor que debemos darle a nuestros padres? Voy a ofrecer algunas sugerencias generales, aunque sin duda surgirán muchas más. Les advierto de antemano, en cada caso, nacerá la tentación de decir, sí, pero tú no conoces a mis padres, no sabes quiénes son o lo que me hicieron. Entiendo que en algunos casos puede ser difícil o casi imposible mostrar honor. En nuestro próximo tema discutiremos algunos puntos complicados. Sin embargo, por ahora vamos a considerar algunas formas prácticas en las que podemos mostrar honor a nuestros padres. La primera sugerencia es saber perdonarlos. Tal vez la manera más importante de honrar a nuestros padres es perdonándolos. La verdad es que no existen los padres perfectos. Ningún padre ha cumplido con las expectativas de sus hijos y muy probablemente incluso con sus propias expectativas. Nuestros padres han pecado contra nosotros, han tomado decisiones insensatas muchas veces, han tenido expectativas poco realistas, han dicho y hecho cosas que nos han herido profundamente. Por esa razón, muchos niños entran a la adultez controlados por el enojo y la amargura. Son incapaces de superar los errores o los pecados de sus padres. La mejor forma en la que podemos honrar a nuestros padres, como ya dijimos, es perdonándolos. Y en realidad esto es posible, puesto que servimos e imitamos a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, que Él perdonó. En la Biblia vemos la disposición de Jesús a perdonar a aquellos que lo habían herido. En el mismo momento en que los clavos atravesaban su carne, Él clamó y oró de esta manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23:34. Al estar a los pies de la cruz y al considerar tal Salvador, ¿quiénes somos nosotros para negarles el perdón a nuestros padres? Honramos a nuestros padres al extenderles gracia y perdón, así como Dios nos extiende a nosotros también gracia
y perdón. Una segunda sugerencia es hablar bien de ellos. Es otra manera en la que nosotros podemos honrar, hablar bien de ellos y rehusarnos a hablar mal de ellos. Vivimos una época en la que se considera noble ventilar nuestras quejas y terapéutico sacar nuestra ropa sucia. Nos advierte que nuestras palabras tienen el poder para dar honor o deshonra. No podemos olvidar que en el Antiguo Testamento el castigo por maldecir a los padres es el mismo castigo por agredirlos. Y eso lo encontramos en Éxodo el capítulo 21 y en Levítico 20, si usted desea leerlo. Puesto que la raíz es la misma. Maldecir a los padres o atacarlos es violar el quinto mandamiento, al igual que el sexto. Necesitamos hablar bien de nuestros padres, estén vivos o no lo estén. Necesitamos hablar bien de ellos a las personas que nos rodean, pueden ser nuestros hermanos, familia, cónyuge, hijos, etc. Necesitamos hablar bien de ellos en nuestras comunidades o pertenecemos a una iglesia también, modelando un tipo de honor y respeto contracultural que desapareció hace mucho tiempo y que hace falta en tantos contextos cristianos. Hablen bien de sus padres y rehúsense a hablar mal de ellos. La tercera sugerencia es estimándolos pública y privadamente. Honrar a los padres es estimándolos tanto privada como públicamente. En un poderoso sermón sobre el quinto mandamiento, Tim Keller anima a los hijos a respetar la necesidad de sus padres de verse a sí mismos reflejados en ellos. Los padres anhelan ver cómo han impactado la vida de sus hijos, cómo ellos son un reflejo de sus fortalezas, de sus valores. Ustedes no se dan cuenta cuán importante es que le den crédito a sus padres cuando puedan. No se dan cuenta cuán importante es solo decir, ya saben, todo lo que aprendí sobre el ahorro de dinero, lo aprendí de mis padres. Decir, ya sabes, papá, eso es algo que tú siempre me enseñaste y lo aprecio demasiado. Estas son medidas simples, pero que traerán gran alegría y honor a nuestros padres. Podemos estimarlos de manera privada, en una conversación uno a uno, o podemos hacerlo públicamente, quizás por medio de discursos o de sermones o incluso en las conversaciones que se dan en las festividades. Cuarta sugerencia es buscando su sabiduría. Honramos a nuestros padres cuando buscamos su sabiduría a través de los altibajos de la vida. La Biblia asocia constantemente la juventud a la necedad y a la vejez a la sabiduría. Esto está en Proverbios 20:29, que dice, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. Y nos dice que aquellos que han tenido larga vida han acumulado mayor sabiduría. Hacemos bien entonces en confiar en ellos para comprender las cosas de la vida, en buscar su apoyo cuando nos enfrentamos a tomar decisiones más grandes. En algunas culturas se espera que esto se haga y en otras se rechaza. Sin embargo, de cualquier manera, buscar la ayuda de nuestros padres les da honra, incluso si al final no podemos o no debemos hacer caso a lo que nos dice. Quinta sugerencia es apoyándolos en todo momento. También podemos honrar a nuestros padres cuando los apoyamos. Aún no me refiero al apoyo económico, sino a otras formas de amor, de cuidado, así como
David, en un momento particular y muy difícil de su vida, cuando estuvo agobiado por las preocupaciones y fue atacado por sus enemigos, en ese contexto, David exclamó, y clamó al Señor y le dijo, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. David le tenía miedo a la combinación de la edad y el aislamiento, de la vejez y la soledad. Así también le sucede a nuestros padres ancianos. Cuando somos jóvenes, ganamos fuerza y anhelamos independencia. Nuestros padres nos crían para ser fuertes e independientes. Sin embargo, existe una contrapartida aquí, un traspaso de testimonio, puesto que a medida que nuestros padres envejecen, se debilitan y comienzan a perder independencia. Honramos a nuestros padres al darles la seguridad de que no los abandonaremos cuando ellos sean viejos. De la misma manera en la que ellos nos cuidaron, nosotros cuidaremos de ellos. Es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro gozo. En una época en que millones de adultos mayores viven solos, son enviados a hogares de ancianos, a hospitales y son atendidos por profesionales en lugar de sus familias o familiares. Los cristianos tienen la oportunidad de mostrar un honor especial. Kent nos dice que incluso si los padres no tienen necesidades económicas, aún existe una obligación cristiana por un cuidado práctico y amoroso. Es posible contratar enfermeras, pero debe haber más. Un sustituto no puede hacerlo. El descuido y abandono emocional no son una opción. Tal conducta es peor que la de un incrédulo. Sexta sugerencia es proveyéndolos económicamente. Finalmente podemos honrar a nuestros padres al proveer económicamente para ellos, ¿no es cierto? Y en 1 de Timoteo 5 nos dice, o vemos que Pablo nos dice aquí, a Timoteo le dice cómo honrar a las viudas dentro de la iglesia. Al dar la instrucción, entrega dos principios importantes. Los hijos deben recompensar a sus padres, y los cristianos que no proveen para los miembros de su familia se comportan peor que los incrédulos. Los comentaristas son casi unánimes al extender estos principios a los hijos con sus padres ancianos. Cuando los hijos son pequeños, Dios espera que los padres provean para ellos. Sin embargo, cuando los padres envejecen y se debilitan, los roles y las responsabilidades se invierten. Los hijos y las hijas, ¿sí?, son responsables por el cuidado económico. Y como el texto lo extiende, de sus padres y abuelos indefensos, la crianza de los hijos requiere un sacrificio tremendo. Y es correcto que los hijos hagan sacrificios por sus padres a cambio. Podríamos considerar también en Marcos 7, 9 al 13, la dura reprimenda que Jesús le hizo a los fariseos por rehusarse a cuidar de sus padres. Quizás no hay una forma de honor que se oponga más profundamente a la cultura occidental que esta. Pero esto es claro, la Biblia llama a los cristianos a tomar la responsabilidad especial de proveer para los miembros de su familia. Este mandamiento se aplica de igual manera para los padres de hijos pequeños y para los hijos de los padres ancianos. Y vemos que esta responsabilidad es para todos, ¿sí? Seamos cristianos o no lo seamos, o cualquier religión que profesemos, es importante nosotros como hijos ser responsables
de dar cariño, amor y protección a nuestros padres. Dios llama a todos los hijos de todas las edades a mostrar honor a sus padres, a rehusarse a deshonrar a ellos. Él nos llama a honrarlos como resultado de honrarlo a Él. Nos llama a ser personas que respeten su soberanía, al respetar a los padres que Él consideró adecuado darnos. ¿De qué manera Dios te está llamando a mostrarles honor a tus padres? Es una pregunta que solo tú lo puedes contestar. Bien, estudiantes, hemos terminado de reflexionar en este tema de honrar a nuestros padres. Que tengan un bonito día y no se olviden de hacer a tiempo sus tareas. Bendiciones.